Comenzamos entonces. Recuerden que estos temas van en el parcial de la semana que viene. Habíamos visto entonces la diferencia entre modernidad y posmodernidad, la ubicamos históricamente como un movimiento de pensamientos, de representaciones sociales, de paradigmas socioculturales, de visión del mundo, donde la modernidad ocupó su lugar desde el siglo XV, la Edad Moderna, también estuvo gobernando la Edad Contemporánea y entró en crisis el siglo pasado a partir de 1960. ¿Sí? Mientras que la posmodernidad justamente surge en consecuencia porque la modernidad entra en crisis, ¿sí? Y se podría decir que ambas conviven en la actualidad, conformando y configurando el pensamiento humano en Occidente. En mayor o en menor medida siguen conviviendo porque no ha habido nada que reemplace a la modernidad, por eso se llama posmodernidad, o sea que la posmodernidad se quedó en la crítica, nada más, no pudo superarlo, ¿sí? En su planificación no pudo generar la solución. Entonces la modernidad separó la Iglesia del poder político, promovió el conocimiento desde la razón, que la formalizó a través de la ciencia, y uno de los grandes logros que tiene esta modernidad también es la constitución del Estado Nacional, ¿sí? Basado en la división de poderes, en la libertad de los ciudadanos, en todos esos pilares que tiene la República Democrática, las repúblicas, como forma de gobierno, que lo vimos en Estado y Sociedad. Mientras que la posmodernidad, sí, es verdad, está el Mayo francés, está la revolución hippie, ¿sí? Pero se da con más fuerza cambiando las estructuras sociales, por lo tanto las representaciones, con la aparición de las nuevas tecnologías, ¿sí? Sobre todo de la comunicación, que va a modificar las formas de relaciones humanas, ¿sí? Por eso también es que los mismos avances de la revolución, de la posmodernidad, va a generar cambios, y cuando hay cambios, transformaciones, hay crisis, porque las crisis, donde hay crecimiento y evolución, siempre va a haber crisis. Pero sobre todo la posmodernidad habla de una crisis que tiene la modernidad porque no pudo cumplir con su programa o promesa. Entonces ya se empiezan a disgregar los valores, no es casualidad que haya una crisis civilizatoria, una crisis de valores. La pérdida de fe en la trascendencia de los grandes relatos históricos, por eso vamos a ver que hoy por hoy el hecho de llenar una plaza pública con una manifestación no significa, sí, que la revolución, el éxito de la revolución esté asegurado. Hay otra forma de participación humana instantánea que son los medios de comunicación. Si queremos revolucionar, también tenemos que saberlo hacer desde ahí, con la inmediatez, la cultura de la inmediatez, el no querer escuchar discursos largos. No estoy diciendo que está ni bien ni mal, pero bueno, es hoy por hoy con lo que se criaron los adolescentes. Por ello les va a costar mucho que ellos adhieran a esos grandes metarrelatos, a esos metarrelatos a nivel de ciencia, de política, ¿sí? Es una explicación. Ni la modernidad ni la posmodernidad son ni malas ni buenas en sí mismas, sino como todo lo humano
el tema es que, ¿qué genera a nivel social? Entonces, que ustedes también puedan hacer ese análisis eh, crítico para los diagnósticos, hacer un análisis crítico, reflexivo. Por eso es que les hago tantas preguntas, las guías de preguntas en las actividades. Por eso es que les pido que no se copien entre sí las actividades, porque es importante que ustedes hagan este ejercicio de reflexión, de lectura, de maduración, de comprensión, para que después ustedes puedan emitir su opinión, porque si no los estaría adoctrinando si yo ya les doy formateada una opinión que puedo tener yo o que puede tener el poder hegemónico en la actualidad o el contrahegemónico, ¿sí? Que está en contra del poder. Entonces es importante que ustedes conozcan todas estas herramientas de análisis, ¿sí? Al final, una de las últimas actividades para ver el tema de modernidad-posmodernidad, los hago ahí sí participar en un foro, y en ese foro ustedes me tienen que decir por la opinión personal si ustedes consideran que es el fin de la modernidad y creen que tiene razón los posmodernos, ¿sí? O bien siguen creyendo en la modernidad, pero piensan que es un proyecto inconcluso. Les pido por favor que no se tienten en buscar esto en Google, porque no sirve, porque si ustedes lo van a buscar en Google, se van a topar con ideologías políticas. Entonces, por algún interés personal, partidario, ideológico, que encima ustedes no van a saber, ¿sí? Porque por lo general los textos argumentativos o las ideologías tienden a esconderse. Somos muy pocas las personas que mostramos nuestra ideología, nuestros intereses, ¿sí? Entonces, pueden estarle hablando bien de algo de la modernidad que en realidad está mal, o le pueden estar hablando, o puede ocurrir lo mismo con la posmodernidad. Entonces, si yo les doy los datos, ustedes siéntanse en confiar en ustedes, porque también eso tiene que ver con los valores que a ustedes los criaron, con las ideologías políticas que puedan adherir o no. Entonces, cada uno que sea libre de elegir eh, cuál es la que, al modo de ver de ustedes, sería más funcional o afín para poder resolver la problemática sociocultural y económica que aqueja a la sociedad. Desde ya les digo que la mayoría de la juventud, de los adolescentes, ¿sí? Son todos posmodernos. Es muy raro que encuentren, pues sí, lo pueden encontrar por el tipo de relato, fíjense en los streaming que hagan los chicos cuando intentan ser influencer, el tipo de relato, cuánto duran para explicar algo, si lo quieren hacer rápido, si lo quieren hacer rápido y no soportan así estar concentrados en un tema para poder verlo en profundidad, listo, eso es posmoderno, ¿sí? Entonces, no está ni bien ni mal, son todas categorías que a ustedes les va a ayudar a poder analizar. Sobre todo, supónganse que ustedes están de acuerdo con que la modernidad es un proyecto inconcluso, ¿sí? O que le faltó la parte ética, ¿sí? Concretar la parte ética. No está mal, pero también si ustedes dicen, no, la verdad que ha entrado todo eso en crisis, lo tenemos que rever, ya no podemos seguir con esos mandatos de la posmodernidad, que no tiene nada que ver con la edad moderna, recuerden eso. También está bien, si se sitúan en los posmodernos, también está bien. Por eso no se vayan a Google, porque van a ver que los que critican a los posmodernos, que le dicen que son superficiales, ¿sí? Y los posmodernos cuando critican a los modernos. Entonces, eh, les pido por favor, no se tienten en irlo a buscar a Google, porque aparte les va a servir de diagnóstico para medir las ideologías de ustedes, ¿sí? Por ello es que hay tanta lectura y les muestro todas las corrientes, ¿sí? Yo les di libertad para elegir el modelo de Estado, ¿sí? Yo les enseñé el Estado transversal que trata de sacar lo mejor de cada uno, ¿sí? Pero previo a eso tuvimos que ver
todo el panorama de todos los estados, al igual con las corrientes económicas, con las doctrinas, desde el liberalismo, neoliberalismo, hasta el keynesianismo y bueno, y todo lo que está ahora en la actualidad, ¿sí? Porque si no los estaría adoctrinando, entonces, no sé, si yo no los estoy adoctrinando, no se dejen adoctrinar por Google, ¿sí? No vayan a Google. Acá tienen las herramientas, ¿sí? Y de paso les estoy explicando lo que es adoctrinar hoy. Lo que es cuando una doctrina condiciona las representaciones sociales, que es inevitable, porque ya les expliqué que no tiene nada de malo una doctrina, lo que sí es realmente negativo y atenta contra la libertad democrática es adoctrinar, imponer un pensamiento o aprovechar la ignorancia de quien no maneja todas las doctrinas para mostrarle una única doctrina como verdadera, ¿sí? Entonces, eso también es una habilidad que les tiene que dar esta materia, problemática sociocultural. Por eso me esmero en que antes de hacer el trabajo, el proyecto, primero tienen que chequear de todas las doctrinas cuáles son aquellas que ustedes van a tomar. Entonces, en la modernidad prevalece la razón académica, ¿sí? Como una autoridad epistémica. Si lo dice la ciencia es verdadero, si no lo dice la ciencia no lo es, por eso deja de lado las emociones, los sentimientos, ¿sí? La verdad es un atributo esencial presente, ¿sí? Entonces hay un esfuerzo por tratar de descubrir esa verdad, y claro que lo logra este proyecto de la modernidad. Miren todos los adelantos que hay a nivel de ciencia. El tema es que si yo estoy descubriendo en la microfísica la energía atómica y la utilizo para generar una bomba, y está complicado, ¿no? O si la modernidad que nos lega todo el sistema de partidos políticos con esos grandes relatos de emancipación, emancipación es liberación de los pueblos, pero después tenemos una casta política, una casta judicial, y no hay participación ciudadana, y el proyecto está bueno, pero quizás le falta una ética o falta completarlo, o algo pasó ahí, ¿sí? Bueno, esto lo hemos venido viendo también en Estado y sociedad, cuando van evolucionando, cómo evolucionamos del Estado de Derecho hacia el Estado social de Derecho, ¿sí? Por eso es que la posmodernidad no se nombra de otra manera, se nombra con el mismo nombre que critica, ¿sí? Porque sabe que es buena, pero ha entrado en crisis, pero también cómo no va a haber una crisis si tuvimos una revolución tecnológica fuertísima que hizo un cambio estructural, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer ahora estos nuevos adolescentes, estos nuevos niños que ahora van a entrar a la secundaria? Ha cambiado el sujeto de aprendizaje, los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Lo que a ustedes les cuesta ambientarse a un aula virtual, estos niños, estos adolescentes, estos jovencitos, ya nacieron como nativos digitales y ellos van a ver el mundo de otra manera. Por más que ustedes intenten cambiarle lo que ellos ven. Primero, como adolescentes, es natural su rebeldía porque es un proceso para generar la identidad, ¿no? Adolecen de muchas cosas, por eso necesitan ser rebeldes ante los padres. Pero aparte de eso hay una crisis posmoderna, olvídense, o sea, es muy difícil en estos momentos eh, poder ser padres, ¿sí? En un momento de crisis civilizatoria, le querés enseñar valores, se lo enseñás en la casa y después los desaprenden en las calles, ¿sí? O sea, no, es complicado, pero bueno, para eso tenemos estas herramientas. Entonces, la posmodernidad es un proceso complejo, ¿sí? En donde empiezan a decir, claro, le dimos la espalda a la intuición, a la sensibilidad, que las emociones no pertenecían a un tipo de inteligencia, ahora vemos que existe la inteligencia emocional, ¿sí? Se empieza todo lo que la modernidad desechó o devaluó, ¿sí? Porque no permitía una lógica racional, ahora la posmodernidad dice, che, no podemos dejar de lado, porque no solamente somos seres racionales, somos seres emocionales. Y esto lo vemos también en los trabajos, en las culturas organizacionales. Fíjense ustedes que podemos tener muchas
eh, aptitudes teóricas, racionales, ¿sí? Muy bien formados, técnicos, doctores, pero estamos destrozados a nivel emocional, hay violencia, ¿sí? Podemos tener mucha tecnología, sí, esta modernidad logró el mayor desarrollo dentro del capitalismo, que es la nanotecnología, la robótica, la ciencia no moderna, el iluminismo, la ilustración, todo logró un derecho perfecto, un enfoque de derechos humanos perfecto, ¿sí? Pero tenemos un problema grave de comunicación, todos tenemos celular en la casa, pero tenemos un problema de comunicación. La mayoría de los conflictos son por falta de comunicación. O sea que también la posmodernidad tiene su razón, ¿sí? La verdad es un proceso dialógico, dialéctico, ¿sí? Ya la posmodernidad no cree en líderes mesiánicos o líderes paternalistas, ¿sí? El poder se descentra, ya no se concentra en una sola persona. Ni hablar de los medios de comunicación, que ahora los medios de comunicación, las redes pasaron a ser la participación ciudadana. Entonces, bueno, lean eso con detenimiento y saquen sus conclusiones, ¿sí? Cualquier duda a medida que voy hablando, lo pueden ir escribiendo, ¿sí? Ahí no veo que... Bien. Inmediatamente nos vamos a pasar a un tema que es importantísimo. Hay muchas cosas que se está hablando en la actualidad. La palabra libertad, que fue uno de los... La libertad y el progreso, donde surge el crecimiento, el desarrollo humano, el desarrollo sustentable. ¿Sí? El desarrollo antes de que sea sustentable, ¿no? Pero el desarrollo surge, son todos grandes relatos emancipatorios, liberadores, que íbamos a lograr la libertad humana, que a través de la ciencia, porque íbamos a encontrar la verdad del todo, nos íbamos a liberar, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Dice la problemática sociocultural del mundo y de los países subdesarrollados sobre todo, que tenemos mucho adelanto, este capitalismo ha sobrevivido, se ha convertido de mercantil a industrial, de industrial a colonizador, de colonizador a global, ¿sí? Y ahora con este avance tecnológico, ¿sí? Ya un capitalismo financiero. Entonces dicen, pero ¿por qué hay tantas problemáticas sociales? Hay hambre, hay muertes por hambre, inanición, hay concentración de la riqueza en pocas manos. Algo pasó. No creo que la modernidad haya tenido esos orígenes. Bueno, en una de las clases vimos que un liberalismo ultranza que no respete las tres lógicas, la lógica del capitalismo, la lógica del bien común, la lógica pública de los estados modernos que los constituyen las sociedades, justamente para darse un gobierno a sí mismas, tiene que haber un poder que trascienda a los individuos. Bueno, entonces ahí está la gobernabilidad. Después dijeron, no, sí, pero tiene que también sostenerse el poder de abajo hacia arriba para que sea verdaderamente democrático. Bueno, ahí está la gobernanza. La política fue dando respuestas, o sea, la ciencia fue dando respuestas éticas. Después hay una voluntad política o no para, para descentralizar todos esos intereses de un capitalismo que se acumula en pocas manos. Entonces, bueno, dijimos que había... había pobreza, dentro de la pobreza está el hambre, que es una de las principales causas de muertes a nivel mundial en Occidente. Entonces, algo pasó, un modo de producción capitalista no puede ser que sea tan exitoso produciendo. ¿Y qué pasó con la distribución? Bueno, ahí los distintos modelos de Estado, las distintas doctrinas económicas van dando su respuesta y uno va tomando esas categorías para, para irlo trabajando. Entonces, uno de los grandes relatos de esta modernidad es la igualdad. Igualdad, libertad y fraternidad. ¿Se acuerdan? La Revolución Francesa. Entonces, ese proyecto inconcluso de la modernidad no se puede abandonar, se tiene que avanzar en la igualdad, ¿sí? Pero el tema es que se pide que haya justicia social. Entonces acá lo estamos relacionando, ¿sí? Justicia social, ¿por qué? Porque ¿quién va a aplicar la igualdad? ¿Un Estado liberal, burgués, capitalista, patriarcal, blanco, cristiano?
europeo. O sea que necesitamos igualdad con equidad. Es muy arbitrario, ¿sí? Por eso tenemos que ver qué modelo de Estado estamos construyendo. Y es importante entender que también ahora a la justicia social se le tiene que agregar la justicia ambiental. ¿Por qué? Porque estamos depredando de tal manera este capitaloceno, pasamos de un antropoceno a un capitaloceno, en donde ahora el riesgo es el mismo modo de producción que atenta contra la vida del planeta. Tiene que ser un capitalismo sustentable, ¿sí? Un capitalismo sustentable. Entonces, se agrega otra problemática más, la justicia social, tenemos la justicia ambiental. Entonces, tenemos que manejar estas variables porque aparte la justicia, la equidad y la igualdad, aparte son derechos humanos, forman parte de los derechos humanos. Tenemos que tratar de conciliar todos esos conceptos, ¿sí? Entonces, tienen que saber diferenciar igualdad, de equidad. La igualdad tiene que ver con el acceso, ¿sí? Abrir las estructuras de oportunidades sociales, políticas, económicas, ¿sí? Para que todos tengan igualdad en el acceso. Ah, mira vos, pero tenemos una sociedad capitalista. ¿Qué nos dice la estructura social de la sociedad capitalista? Que hay ricos y pobres. Ricos, clase media empobrecida, pobres. ¿Sí? Entonces ya estamos partiendo de que el sistema capitalista no genera una sociedad igualitaria. Bueno, ahí el Estado social de derecho, ¿sí? Ha tratado de evolucionar, surgió la figura de los sindicatos para poder corregir esas desigualdades y el flagelo de la pobreza, o sea, sigue siendo el principal problema, la concentración de la riqueza, la forma de la distribución de la riqueza, y hay pobreza. Entonces, vamos a tener soluciones coyunturales, ¿sí? Dentro de un capitalismo, y después están aquellas más estructurales, ¿sí? Que intentan modificar la matriz socioproductiva, y aquellas que directamente se quieren salir del capitalismo, como lo fue el comunismo, ¿sí? Entonces, y el socialismo, que es la fase previa al comunismo. Entonces ya tenemos, por eso hay una posmodernidad, ya tenemos como un panorama, una perspectiva histórica bastante completa para darnos cuenta cómo podemos utilizar las distintas corrientes, caminos, paradigmas, ¿sí? Entonces, la igualdad, el problema de la igualdad con equidad, la equidad justamente sirve para corregir, porque no siempre con la igualdad vamos a poder aplicarla en un sistema, sí, que ya tiene la formalización de la desigualdad de clase, ¿sí? Y porque no todos los seres humanos pueden ser tratados de manera igual, en el sentido de que nacen en estructuras sociales y económicas, algunos con ventajas y otros desheredados, ¿sí? De esas ventajas que puede dar el pertenecer a una clase social, ¿sí? Esto dicho a nivel mundial, dentro del pensamiento humanista a nivel mundial, ¿sí? No hace falta acá ser de un partido político para hablar de justicia. Por ello, yo los hago centrar en el concepto de justicia social dentro del paradigma de los derechos humanos, ¿sí? Para trascender las banderías políticas, y del Día Mundial de la Justicia Social, ¿sí? Declarado por la ONU. Entonces, nuestra sociedad solo podrá avanzar en la medida en que consiga vencer todas las clases de desigualdades. Entonces podremos decir que hemos alcanzado la justicia social. Por lo tanto, si yo no aplico en un proyecto
la articulación y el empoderamiento de los tres intereses, el de bien común, bien público y ganancia privada, no voy a poder hacer efectiva la igualdad con equidad. Por eso necesito igualdad con equidad a través de la herramienta de la justicia social. ¿Y quién aplica la justicia social? Obviamente la ley, pero a través de una política pública, consciente, ¿sí? Es decir, el Estado, es decir, ustedes, el brazo ejecutor del Estado, que es la administración pública. Entonces recuerden saber relacionar estas tres categorías, estos tres ideales, estos tres valores, ¿sí? Que también además tienen rango de ser derechos humanos, que es igualdad con equidad. Pero cuidado, porque ¿quién me va a determinar la igualdad con equidad? ¿Un modelo de política neoliberal? ¿Un modelo de política trotskista? ¿Un modelo de política anarcocapitalista? ¿Un modelo, un modelo propulsado por los estados de bienestar, por los estados transversales? Por ello es importante, cuando voy a aplicar la igualdad con equidad, ¿sí? La equidad es la igualdad es un precepto de la gestión de políticas públicas y la equidad un derecho humano, ¿sí? Entonces, por eso tengo que aplicar la justicia social, porque ya estamos en un mundo injusto, ya de por sí partimos que es injusto. Bueno, ahí tienen esas tres categorías para analizar en su conjunto. ¿Y cómo enlazamos esto con el debate modernidad-posmodernidad? Todo lo que dije lo estoy grabando, después lo voy a subir a mi canal de YouTube para los que llegaron tarde, por eso no lo voy a volver a repetir. Recuerden que se supone que este proyecto inconcluso de la modernidad, sí, no cumplió con una promesa, y el no cumplir esa promesa produjo nada más y nada menos que pobreza, desempleo, muertes por hambre, inanición, una fuerte desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza, de este modo de producción capitalista, ¿no? Con que se maneja a nivel socioeconómico, político y cultural las sociedades humanas en este occidente, ¿sí? Y dentro de los estados de derecho, con su evolución, ¿sí? Bien, bien hasta ahí. ¿Alguna duda? Así paso a otro tema. Pueden hablar si quieren, ¿sí? Todo clarísimo hasta acá, profe. Ok, bueno. Bien. Entonces, lúzcanse en el parcial del viernes que viene para hablar de estos valores, ¿sí? Ya no lo utilicen como un discurso, o sea, utilícenlo de manera táctico, estratégico, de esta forma en que yo se los estoy mostrando, desde un profundo humanismo, ¿sí? Que trasciende banderías políticas, ¿sí? Hay un día que se festeja, Día Mundial de la Justicia Social, aprovechen. Como les dije, ahora se nos suma un problema más. Como si no fuera poco, los efectos negativos del modo de producción capitalista o externalidades negativas del mercado, tenemos, así como nosotros los humanos tenemos nuestras eras, la humanidad, ¿sí? Pasamos de las eras precámbicas, antiguas, modernas, contemporáneas, ¿sí? Hasta la actualidad, que considero que hemos cambiado de era. Así como los humanos tenemos nuestra historia en eras, también lo tiene la geología, nuestro planeta, ¿sí? Entonces hemos pasado, fíjense, del Cretácico al Paleoceno, del Paleoceno al Eoceno, al Ligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, Holoceno, y llegamos al Antropoceno. El Antropoceno, que está acá, ¿sí? En donde ahora el que guía el proceso, ¿sí? De la vida en este planeta vivo es el ser humano. Fue el primate depilado, el Homo sapiens, el que le ganó al león, ¿sí?
el que le ganó incluso a los dinosaurios. En la época que estaban los dinosaurios, ¿sí? Tenían todos que andarse escondiendo los dinosaurios, ¿sí? Bueno, llegamos al antropoceno y es el ser humano. Hasta ahí llega, dicen, ¿sí? Bien. Un poco uniendo política, geología, se empieza a hablar de que ahora entramos a un capitaloceno. Porque si yo ahora le quiero echar la culpa por lo que por todas las desigualdades que hay en el mundo, y tengo que ver el modo de producción, el sistema, ¿sí? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿sí? Porque también el capitalismo tiene sus logros, ¿sí? Claro que tiene la urbanización, ¿sí? La especialización, el perfeccionamiento en el trabajo humano, que eso ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero como esta materia es problemática sociocultural, me voy a centrar en los problemas, ¿sí? Y qué mejor que en un examen vamos a empezar a planificar la solución con un proyecto. ¿Qué tal? Hermoso, ¿no? Para que no nos quedemos en la crítica, ¿sí? En la crítica como quedan los postmodernos, bonitos, que no pueden superar esa crítica. Está costando que se dé a luz a ver cómo, mejoramos esta crisis civilizatoria. Preciosa materia, ¿no? Bueno, al antropoceno se dice, estamos entrando en un capitaloceno, porque se está produciendo la degradación del medio ambiente, ¿sí? A nivel exponencial, no lineal, exponencial. Lineal es 1, 2, 3, 4, vamos despacio, 1 siglo, 2 siglos, cambio de era, ¿sí? Se producen modificaciones en la parte geológica. Pero no, este capitaloceno está generando a nivel exponencial. El exponencial no es 1, 2, 3, 4, 5, es 2, 4, 6, 8, 10. No nos da tiempo a nada. No nos da tiempo a nada. Ni siquiera escuchar un discurso o una clase de 1 hora. Nada, 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 nada. No tenemos tiempo de nada. Vivimos en la inmediatez y el hiperconsumo, ¿sí? No hay mucha diferencia entre nosotros y los primates, parece, ¿sí? Porque yo no he visto ningún primate que ande incendiando los bosques, ¿sí? O que no respete los ciclos de la madre tierra. Para poder sobrevivir, de última hacerlo por egoísta, no hace falta que sea ambientalista, pero por egoísta decir, che, loco, estamos cortando la rama donde estamos sostenidos. Por eso se empieza a hablar del capitaloceno, ¿sí? Del antropoceno, listo, el hombre ahora es el rey de todos los reinos, maneja todo reino con la ciencia, maneja todo menos los efectos de la naturaleza, más que ponerte un ventilador o una estufa, ¿sí? Pero fuera de eso no puedes ir en contra de la naturaleza. El tema es que ha producido una crisis tan fuerte, ¿sí? No dándole tiempo a que la madre tierra con sus recursos se recupere, ¿sí? Que se está produciendo un desequilibrio en los ecosistemas. Y eso a la larga nos va a hacer mal. De hecho, ya nos está haciendo daño el cambio climático, el mosquito del dengue y muchas cosas más. Esto recién empieza, la capa de ozono, esto que vemos en las películas futuristas, que más que hablar de un proyecto de la modernidad en donde somos todos libres, nos queremos unos a los otros, hay políticos honestos y todo se da, estamos lejos de eso. Estamos más cerca de esas lluvias ácidas que van a empezar a ver en cualquier momento, según los científicos que saben de estos temas, a partir del 2030. No falta mucho, ¿sí? Entonces, yo les traigo esto para que más o menos ustedes sepan, se empieza a hablar del capitaloceno, porque también quienes critican al capitalismo le pasó como los postmodernos. Vas a tener los que son anticapitalistas o postcapitalistas. Cuando yo digo soy postcapitalista es porque no quiero revolucionar para ponerle fin al capitalismo como fue el proyecto del comunismo, sino que lo que yo quiero hacer es tratar de humanizar el capitalismo, un capitalismo social, y surge la ley de economía social y esto y lo otro, y esto de los 3 actores que vamos a tener que articular, solo que tenemos que aplicar la justicia sociopolítica para empoderar la lógica del bien común, ¿sí?
que sea tan válido la pyme como Pescarmona, que sea tan válida la opinión en el diagnóstico participativo cuando estoy haciendo el árbol de problemas, que sea tan válida Doña Rosa de del comedor barrial de una villa inestable como Mauricio Macri, ¿sí? Tratar de lograr esta equidad con igualdad, tratar de corregir. El que habla un postcapitalismo dice, a ver, el capitalismo entró en crisis, porque esto es una crisis y genera tanta desigualdad social, tanta exclusión, me hace bolsa el medio ambiente, ¿sí? Siguen jodiendo con que es más importante el oro que el agua, o cosas así, o talan los bosques por los intereses de las inmobiliarias, y algo nos pasó. Estamos en un ya capitaloceno. Bien, entonces, ¿qué les propone? Eso queda en ustedes. Esa es una libertad doctrinaria de ustedes. Algunos estarán en contra del capitalismo y van a proponer sí, ir en contra de la propiedad privada, de la lógica de la acumulación por la acumulación misma, porque en realidad eso es el capitalismo. No es que se genera un capital para distribuirlo en forma equitativa, sino la acumulación por la acumulación misma, ¿sí? Entonces los más grandes se comen a los más chiquitos, ¿sí? En un pueblo ponemos un casino, hacemos bolsa en los bolsillos de los trabajadores, ponemos una multinacional y hacemos bolsa a las pymes, ¿sí? Eso es lo que uno va viendo y por ello es importante estas categorías que vimos recién, que quizás, dirán algunos, esta modernidad hay que activar esto de la igualdad con equidad, aplicando la justicia social y la justicia planetaria. Eso se va viendo, ¿sí? Entonces, acá también, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Hablas de un postcapitalismo para tomar solamente lo bueno del capitalismo y ir a un capitalismo social? Esto lo trabaja mucho la socialdemocracia en Europa, por eso fue criticado por los comunistas, ¿sí? Porque dijeron, ustedes terminan maquillando el capitalismo, pero el capitalismo no le va a poder sacar su raíz de fuerte que genera esta diferencia de clases y esta inequidad y todo lo que está pasando en el planeta. ¿Sí? Entonces, vas a ese capitalismo social, ¿lo que querés? Nosotros estamos en contra del capitalismo. Realmente estamos en contra de la propiedad privada y solamente... bueno, por eso surgieron también esto de los estados transversales. Tomamos ahí como un campo mediador. Bueno, eso se va viendo. ¿Qué es la otra categoría que yo les traigo a nivel sociológico? Que también lo trabajé en mi libro. Aparte de los estados transversales, ¿no? Para crear un puente entre los keynesianos y los no keynesianos, bueno, este tema de las corrientes monetaristas con los ricardianos o los clásicos, bueno, y todo esto, hay un concepto que traigo que es muy sociológico, muy antropológico, que se llama la perspectiva biocultural, ¿sí? No solamente ahora tenemos que buscar la justicia social por un sistema inequitativo, ¿no? Sino también la justicia planetaria. Entender que no solo somos hijos del pavimento, o que nos hicieron creer que somos hijos del pavimento, en realidad somos hijos de una comunidad y la comunidad pertenece a la Tierra. O sea, somos cultura, pero también somos biología. No hace falta tener inteligencia afectiva con la naturaleza y decirle madre tierra, no hace falta quizás llegar a eso, pero sí a tomar conciencia de que no somos una heladera o un electrodoméstico, que somos un organismo vivo y que necesitamos para vivir respirar aire puro. Y el aire puro, lo generan los árboles. Todavía la ciencia no ha generado una máquina que genere el oxígeno, la generan los árboles, ¿sí? Cuidar la flora y la fauna para podernos alimentar, porque no nos podemos alimentar de plástico ni de piedras. O sea, la perspectiva biocultural, considero humildemente, tendría que ser la próxima conquista social después de la de género, ¿sí? Por una cuestión de supervivencia. O sea, es como Homo sapiens, como primate depilado, lo mínimo que podemos hacer es reconocernos eso y no que somos hijos del pavimento o de la urbe. Entonces, esa es la perspectiva del biocultural.
Bueno, yo acá se les expliqué en criollo, pero fíjense después, figura, también se los puse por acá, ¿sí? A ver. Justicia ambiental, ya vamos a ir ahí. Ahora viene la historia del trabajo, Fordismo, ahora entramos a esa parte. Termino entonces con la perspectiva biocultural. Sí, mi libro dice aportes para una antropología jurídica que incluya e interprete la perspectiva biocultural de Avia América. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que de manera que se criaron dentro de una perspectiva biocultural? La gente que vive en el campo, las ecoaldeas con sus huertitas orgánicas, los pueblos originarios que tienen inteligencia afectiva y a la tierra la llaman su madre y no hablan de explotarla, sino un organismo vivo que también necesita recibir y no solamente dar, que se le respeten sus tiempos, ¿sí? Entonces, eso también es historia de la sociedad, no solamente el éxito con la multinacional, el Bitcoin y todas estas cosas, que el exitismo, que el consumismo, que la obsolencia programada. A ver cómo es ese tema, que lo estuvieron viendo, no sé si lo estuvieron viendo en el, bueno, este sistema capitalista, como quiere que compres para que aumente el beneficio, ¿sí? Fabrica productos físicos se está por acabar, productos físicos que tienen fecha de vencimiento, fecha de caducidad. No podemos, o tenemos que ir sí o sí a una economía de reciclaje. Podremos discutir capitalismo sí, capitalismo no, peleense los comunistas con los capitalistas, los anarquistas, todo lo que quieran. Pero eso sí, no podemos seguir así. Tenemos que ir a una economía solidaria, por supuesto, por el tema de la justicia social, pero también una economía circular, por el deterioro del medio ambiente. Y no es casualidad que las mismas clases poderosas son las que ahora están pidiendo el paradigma de la sustentabilidad. ¿Sí? Entonces, cualquier proyecto hoy es sustentable, cualquier administración hoy es sustentable, cualquier ciencia tiene que ser sustentable. ¿Sí? Nos quedan 10 años por la forma en que estamos depredando, ¿sí? Contaminando el medio ambiente. Salvo que queramos ir a conquistar otro planeta para después con el tiempo hacerlo bolsa como le hicimos a este, ¿no? Entonces, es importante todas estas variables a la hora de analizarlo. Bien, vamos entonces con la justicia ambiental acá y después les genero otro link para trabajar el tema de la problemática del trabajo. Bien, la justicia ambiental se refiere a la distribución equitativa de cargas y beneficios en el uso y aprovechamiento de los bienes naturales de interés común. No se pueden privatizar los bienes naturales, porque es patrimonio de todos y todas, como son, por ejemplo, el agua y el aire. Es un concepto que en términos jurídicos se traduce en una dimensión distributiva que vela por la equidad en la solución de los conflictos socioambientales y una dimensión participativa que consiste en la participación de las personas involucradas o afectadas por decisiones relacionadas con el medio ambiente. ¿Sí? Todo en el marco de esta crisis climática, del cambio climático. Esto ya trasciende banderías políticas. ¿Sí? Esto incluso es hasta más importante que lograr el crecimiento económico, porque si hay crecimiento con desarrollo, pero maltrato al medio ambiente, o sea, esa política económica no es sustentable, no es sostenible, no puede llevarse a cabo, es así de simple. Y esto trasciende banderas políticas. ¿Por qué? Porque está en peligro la vida. Dice Evo Morales que antes que los derechos humanos están los derechos de la madre tierra. ¿Hay un constitucionalismo hegemónico aviamericano? Lo hay. ¿Sí? Todas las sociedades de Sudamérica, en donde no fueron fuertemente aculturizados, ¿sí? O pisoteados la sabiduría milenaria de los pueblos originarios, así como Grecia y Roma tienen su sabiduría, sus dioses, diosas, también acá hay muchos sabios y sabias. Ellos han generado la figura del tercero agredido, que es
un sujeto de derecho que es la madre tierra, ¿sí? Pero obviamente eso es al igual que los estados plurinacionales, no se ha concretado en la realidad, solamente en algunas constituciones que son ecológicas. Pero por el momento sí trabajamos todo lo que es responsabilidad social empresaria y demás. Bueno, quedémonos con eso y todo lo que es la protección del medio ambiente. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Pueden hablar si quieren. Perfectísimo, profesora, muy claro. Bien, ¿cuántos tenemos? 7, no se me... Bien, Luis, Javier, Paola, bueno, todo eso después lo tienen que aplicar en el análisis del examen, ¿sí? Yo les voy a decir, a ver, ¿cómo aplicarías la perspectiva biocultural en tu trabajo? ¿Sí? Cómo tu proyecto es visto por los postmodernos y cómo sería visto por los modernos, ¿sí? Y nada de volverse loco ni sentirse con ansiedad, no se preocupen por eso. En ese, en ese intento, en ese entrenamiento de querer hacer esos análisis, buenísimo, no importa lo que sale, lo importa es que esté la comprensión, porque yo ahí también voy a ver la ética y los valores de ustedes, y eso es más importante que 10.000 teorías, porque si no nos va a pasar como la modernidad. Muy bonito todas las cosas que saca y entró en una crisis ética terrible. Algo pasó con el modo de producción capitalista, algo pasó con el modo, con los modelos políticos de Estado, los modelos de gobierno, algo pasó con la ciudadanía, eh, cómo mutó, algo pasó que esos pilares de la República hicieron entrar en una crisis de representación política, partidaria, está todo en crisis, los sindicatos, todo, ¿sí? También hay que hablar y ser fuertemente críticos, no solamente con estos actores, ¿no? Que son los ciudadanos, la ciudadanía, los sujetos políticos, los partidos políticos y el Estado, sino también el mercado, ¿sí? Pareciera que ahora el mercado nos trae la solución a todos estos problemas, ¿sí? ¿Y quién generó el tema del maltrato del medio ambiente? ¿Quién generó la desigualdad? Que por eso tuvieron que surgir los sindicatos, ¿sí? Porque si no hubiera habido desigualdad y hubiera sido tan buen intencionados con los empleados, no hubieran surgido los sindicatos. Se acaba la inequidad social y ya no te hacen falta sindicatos. La inequidad social con las personas asalariadas. ¿Sí? Entonces algo pasó. Bueno, para eso es esta materia, para que ustedes puedan salir de los discursos simplistas o de chicanas políticas a la hora de hablar, ¿sí? Y que empiecen a hablar desde un lenguaje científico para trabajar la temática social. Bueno, le pido que no se me escapen. Ahora la segunda parte, porque en 3 minutos termina esto, el Meet, porque no lo tengo contratado. Entonces vamos a cerrar, les voy a pasar un nuevo link y vamos a ver la segunda parte, que es la problemática del trabajo. Pero lo que me quede de tiempo, por favor, si hay alguna duda de todo esto que hablamos, capitaloceno, antropoceno, perspectiva biocultural, igualdad con equidad, que requiere de la justicia social y a su vez la justicia social con la justicia planetaria, y lo que quedó al principio que hablamos de modernidad, posmodernidad. ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, vamos entonces, vamos a pasar al próximo tema. Antes de pasar al nuevo link, vamos a aprovechar lo que quede de acá. Historia del trabajo. Primero, el trabajo, como lo entendemos hoy, ¿cómo lo entienden ustedes el trabajo? ¿Qué es para ustedes el trabajo? A ver. Los escucho.